Ok, vamos a ver el primer ejemplo de problema de optimización. Y aquí tenemos el primer ejemplo que dice encontrar dos números positivos cuyo producto es 147 y la suma del primero más 3 veces el segundo sea mínima, ¿no? Entonces, una característica de este tipo de problemas es que vienen en forma de enunciado, entonces hay que sacar la información del enunciado. Entonces, para empezar, hay que analizar primero cuál es el objetivo de este tipo de problemas de optimización. El objetivo de estos problemas es determinar valores extremos o determinar valores de una variable donde se dé un valor extremo. Vamos a hacer el análisis con la curva, con la siguiente curva. Entonces, vamos a poner este es el eje X, es el eje Y. Si tenemos una función, por ejemplo, que viene así, parecida a una senoidal, vamos a poner una curva de este tipo. Entonces aquí vamos a observar, si analizamos la función, vamos a analizar que en este tramo viene creciendo, creciendo, creciendo y llega un momento que deja de crecer para empezar a decrecer. Entonces aquí sigue decreciendo, decreciendo, decreciendo y llega un punto en que deja de decrecer para empezar a crecer. Entonces, en estos puntos, si nosotros lo trazamos aquí, lo proyectamos en el eje X, vamos a tener dos puntos, vamos a llamarle A y B. Esos puntos A y B se determinan o se les conoce como puntos críticos. A y B, ¿no? En este caso. Puntos críticos A y B. Puede haber más puntos críticos. Puede haber uno. Puede que no haya ninguno. Entonces, en este caso que estamos agarrando hay dos puntos críticos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son los puntos donde se presentan valores extremos. ¿Qué valores extremos? Pues sea un máximo, puede ser un mínimo. Valores extremos, máximo, mínimo. En este caso, si analizamos la función de nuevo, viene creciendo, creciendo y alcanza un valor aquí, máximo, ¿no? Máximo. Y luego en el otro tramo, decrece, decrece, decrece. Y aquí en este instante alcanza un valor mínimo. Bueno, otra cosa que podemos analizar aquí del diagrama sería que en este caso de aquí, la razón de cambio aquí viene la función creciendo, es creciente, quiere decir que aquí la razón de cambio es positiva y va a llegar en este punto, en el punto crítico. En los puntos críticos, la derivada f' de x es igual a 0, ¿no? Entonces aquí y es igual a f de x. F' de x le podemos llamar y' o f' de x es igual a 0. ¿Qué es? F' de x es la derivada. Quiere decir que en estos puntos críticos aquí, la pendiente, aquí como vemos es horizontal, se forma una pendiente horizontal, entonces se dice que esta pendiente es de valor 0. Entonces por eso la derivada también se le conoce como la pendiente también tiene valor 0, ¿no? ¿Dónde? En estos puntos críticos. Entonces, volviendo a los problemas de optimización, este tipo de problemas lo que va a hacer es que siempre va a preguntar ya sea por un máximo o por un mínimo, o sea, va a preguntar por un valor extremo, ya sea por un máximo o por un mínimo. Entonces, en estos problemas es lo que se busca, ¿no? Determinar esos valores extremos o determinar los puntos
donde se presentan esos valores, o sea, los puntos críticos. Ok. Pero ya nada más para terminar el análisis, aquí, como la derivada vale 0 en cualquiera de estos dos puntos, yo puedo decir aquí que f' de a es igual, o sea, la derivada en el punto A, 0, ¿no? Entonces la derivada también en el punto B, f' de B, también es 0, ¿no? Entonces, estas ecuaciones se utilizan, ¿no? Se utilizan en los problemas de optimización. Entonces, ahora vamos a ver cómo resolver este problema. Entonces aquí vamos a leer de nuevo el problema. Dice encontrar dos números positivos. Lo primero que se tiene que hacer es agarrar toda la información que se tiene del problema. Entonces dice aquí dos números positivos. De entrada me está diciendo que son dos. Entonces aquí voy a asignar variables. Los números. Le voy a asignar las variables x, y. O sea, pueden ser otras variables también. Le pueden asignar cualquier nombre, no a las variables. Pero por orden convencional vamos a seguir utilizando x, y. Entonces aquí ya tenemos los dos números. Dice que son positivos. Ok, vamos a tomar en consideración que tiene que ser números, no se aceptan números negativos aquí. Dice cuyo producto es 147. Esta palabra me dice mucho. Entonces aquí le voy a poner producto igual a 147, ¿no? Entonces el producto, ¿qué es un producto? Es una multiplicación de estos números, sería x por y. Entonces quiere decir que x por y es igual a 147, ¿no? Entonces ahí ya estoy obteniendo yo una ecuación. Ok, ya tenemos esta ecuación. Vamos a subrayarla por aquí. Ahorita la vamos a ocupar. Entonces, en varios casos de estos problemas se juega con o se manejan dos ecuaciones. Entonces aquí ya obtuvimos una. Entonces vamos a seguir leyendo el problema. Entonces ya vamos hasta aquí. Dice encontrar dos números positivos cuyo producto es 147. Ok, ya lo establecimos. Y la suma del primero más 3 veces el segundo sea mínima. Entonces aquí me está hablando de una suma. Entonces aquí suma, vamos a asignarle la variable s para no estar escribiendo la palabra. Entonces suma es igual a s, ¿no? Entonces dice que es igual, dice el primero más 3 veces el segundo. O sea, el primero. ¿Y cuál es el primero y cuál es el segundo? Pues no le hemos llamado, ¿no? Entonces le podemos llamar a la x el primero y a la y el segundo. Entonces sería el primero, que es x, más 3 veces el segundo, o sea, 3 por el segundo, ahí está. Entonces ya tengo otra ecuación, ¿no? Yo que es s es igual a x más 3y. Entonces dice la suma del primero más 3 veces el segundo sea mínima. Entonces aquí me está preguntando por un valor extremo que es un mínimo. Entonces, ¿el mínimo de qué me está preguntando? ¿Del producto o de la suma? Aquí yo tengo dos ecuaciones. Tengo la de la suma y tengo la del producto. Entonces hay que ver de qué ecuación me está preguntando el mínimo. Entonces aquí vemos que dice la suma del primero más 3 veces el segundo sea mínima. O sea que me está preguntando el valor extremo de la ecuación de la suma. Entonces el siguiente paso que hay que realizar es calcular la derivada de esa función de la que me están preguntando el extremo, ¿no? Entonces en este caso sería la suma. Hay que derivarlo, ¿no? Entonces S', pero ¿sobre qué variable la vamos a derivar? No tenemos x más 3y, entonces la tenemos que dejar en función de una sola variable. Vamos a dejarla en función de x, S' de x
no la tengo, ¿no? Entonces vamos a acomodar primero la función s de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejarla aquí puras x. ¿Cómo le hago para esta y y cambiarla por x? Pues voy a sacar el equivalente de esta ecuación, porque estas dos ecuaciones están relacionadas, ¿no? Una con la otra. Quiere decir que son condiciones del problema estas dos ecuaciones. Entonces, de aquí yo puedo despejar la y. Entonces despejo la y de esta ecuación. Quedaría que y es igual a 147 sobre x. Entonces yo con esta ecuación de restricción o esta ecuación de referencia, yo ya tengo mi y, ¿no? En términos de x. ¿Qué hice? Despejé la y, ¿no? Ya que la despejé, ahora la voy a sustituir en la otra ecuación de la suma. Entonces me va a quedar x más 3 por 147 sobre x. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer la multiplicación. Entonces esto quedaría igual a x más 147 por 3 sería 300 más 120 más 21, 441 sobre x. 441 sobre x. Entonces, s de x es igual, bueno, vamos a seguirle acá, ¿no? Para que nos alcance el espacio. Pues aquí sería igual x. Si yo la voy a derivar esta función s de x, esta x la tengo que subir, ¿no? Para poderla derivar. Entonces va a quedar más 441 x a la menos 1, ¿no? Aquí está la 1 abajo, sube a la menos 1. Entonces ahora s de x, voy a derivar ahora si no, le pongo la prima, s' de x, derivo el primer término que es x, me va a quedar 1. Sigue un signo más, pero va a bajar para derivar este término 441 x a la menos 1. El menos 1 baja, entonces va a quedar menos 1. Entonces va a quedar menos 1, o sea queda menos 1. Sí, menos 1 por 441. Entonces menos 1 por 441 me va a quedar menos 441. X, le resto 1, menos 1 va a quedar a la menos 2. Entonces igual sería 1 sobre, menos, perdón, 441 y la vuelvo a bajar, ¿no? X a la menos 2 baja como x al cuadrado. Entonces ahora sí, s' de x es igual a 1 menos 441 sobre x al cuadrado. Aquí tengo la derivada. Ya que tengo la derivada, ahora ¿qué tengo que hacer? Aquí dice que en estos puntos críticos la derivada vale 0. Entonces el valor de x que yo ando buscando, por aquí anda, ¿no? En un mínimo de la función. O sea, un mínimo de esta función, de la suma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar la derivada e igualarla a 0, ¿no? Entonces ya sacamos la derivada, ahora hay que igualar a 0. Entonces, si igualo a 0, me va a quedar que 1 menos 441 sobre x al cuadrado es igual a 0. Ahí está. Entonces ahora este término pasa, voy a despejar la x, ¿no? Lo que sigue de ahí es despejar x. Entonces este término negativo lo voy a pasar positivo. Entonces me va a quedar 441 sobre x al cuadrado es igual a 1. O al revés, ¿no? Podría ponerse al revés también. 1 es igual a 441 sobre x cuadrada. Y esta x cuadrada la voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar x cuadrada es igual a 441. Entonces ahora aplico la raíz cuadrada y luego me va a quedar x es más menos
la raíz de 441. Entonces x sería igual más menos la raíz de 441, la sacan es 21, ¿no? Es una raíz exacta. Por lo tanto, x1 va a ser igual a árbol positivo, 21, y la x2 va a ser igual menos 21, ¿no? Entonces aquí ya con esto nosotros encontramos el valor de x. Ok, ya teniendo el valor de x, ¿cuál x es la que voy a elegir? Bueno, podría ser la positiva o podría ser la negativa, ¿no? Donde esté el valor de el extremo o el valor extremo. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros? Podemos ahorrarnos tiempo si leemos otra vez el problema y nos fijamos que dice dos números positivos. Entonces dijimos que íbamos a tomar en consideración esta palabra de positivos. Quiere decir que el negativo, pues no lo voy a tomar en cuenta, voy a tomar en cuenta nada más el positivo. Entonces ya tengo x igual a 21. Entonces ahora me falta el de y. ¿Cómo obtengo el de y? Pues por acá dejamos una ecuación ahí guardadita que la vamos a ocupar. Entonces ahora sí, si y es igual, lo borro otra vez aquí, sería y es igual 147 sobre x, entonces y va a ser igual a 147, lo voy a poner, y es igual a 147 sobre 21. Entonces ahí tenemos los dos números positivos, ¿no? Entonces aquí, si sustituyendo el valor positivo, me dio otro valor de y positivo automáticamente. Si yo hubiera sustituido un negativo aquí, en x, me hubiera dado automáticamente un valor negativo de y. Entonces, ya con esto nosotros podemos determinar que estos son los dos números, ¿no? X y y. Entonces, ya no tenemos que hacer la prueba. ¿Cómo podríamos determinar nosotros si en dado caso de que no me dijera que tienen que ser positivos? O sea, que fuera, no sé, otro problema que no dijera o que no me diera como información de que es un número positivo. Se tendría que hacer una prueba. Hacer la prueba de la derivada, o sea, en estos puntos la derivada vale 0. Pero si nosotros le hacemos una prueba antes, en este caso la razón de cambio antes es positiva. Después de este punto empieza a decrecer, aquí vamos a ponerle que es negativa. Entonces viene decreciendo, y llega a un punto, pero antes de este punto venía decreciendo, es negativa. Después de este punto empieza a crecer de nuevo, entonces se dice que es positiva. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer o hacer una prueba que nos determine si en ese punto existe un valor extremo, si es un máximo o es un mínimo? Para eso hay que hacerle la prueba de la primera derivada. Entonces, si nosotros ponemos la prueba de la primera derivada, entonces la prueba de la primera derivada, vamos a ponerla, sería s' de x es igual, allá dice 1 menos 441 sobre x al cuadrado, ¿no? Entonces, esa yo la voy a evaluar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que situar los puntos críticos. Entonces, si yo sitúo los puntos críticos, sería x igual a 21 y sería el menos 21. Entonces, como nosotros ya en este problema sabemos que es el positivo, vamos a hacerle la prueba a ese positivo. Entonces sería agarrar aquí el número 21, que es donde está el mínimo. El mismo problema me lo dijo, ¿no? Entonces, aquí sería antes, vamos a agarrar un valor antes, no muy alejado, ¿no? Vamos a agarrar un valor más o menos cercano, un entero, sería el 20.
y después vamos a agarrar el 22. Entonces nosotros vamos a hacer evaluación en 20 y en 22, o sea, un valor antes del punto crítico y un valor después del punto crítico. ¿Y cómo me tienen que dar aquí los signos de las operaciones? Me tienen que dar, si se trata de un mínimo que me está diciendo el problema, checamos aquí en el mínimo. Antes me tiene que dar negativo, o sea que acá me tiene que dar una razón de cambio negativa. Y acá en esta parte me tiene que dar una razón de cambio positiva. O sea que viene decreciendo, llega a 0 y después empieza a crecer, ¿no? Entonces vamos a hacer las evaluaciones. Entonces sería S' de 20 primero, que sería igual a 1 menos 441 sobre 20. Y vamos a hacer la otra evaluación en S' de 22, ¿no? 22 igual a 1 menos 441 sobre 22, ¿no? Entonces, podemos agarrar el 21.1, ¿no? Pero es muy complicado agarrar decimales, es mejor agarrar enteros. Entonces, dijimos aquí, me tiene que dar negativo el número, aquí me tiene que dar positivo. Y si yo lo evalúo en 21 aquí, me tiene que dar 0, ¿no? Entonces, si yo le pongo S' de 21, va a ser igual a 1 menos 441 sobre 21 al cuadrado. Ah, me faltó el cuadrado, ¿no? Cuadrado, 22 al cuadrado. 21 al cuadrado, entonces S' de 21 me va a dar 1 menos 441. 21 al cuadrado es 441. Sería 441 sobre 441. Entonces este es 1 menos 1. Me va a dar 0, ¿no? Efectivamente. Entonces si nosotros sacamos esta operación, sería 1 menos 441. 20 al cuadrado sería 400. Entonces 441 entre 400, bueno, voy a borrar esta parte aquí. 441 entre 400 sería 1 menos 441 entre 400 es un valor mayor que 1, por lo tanto 1 menos un valor mayor que 1 me va a dar negativo. Bueno, vamos a sacar las operaciones. Ok, ya sacando las operaciones aquí, en 20 me dio menos 0.0102, que efectivamente aquí en 20 vimos que antes de 21 tenía que dar negativo. Aquí antes del mínimo es negativa la razón de cambio. Y después del 21 evaluamos en 22 y me dio positivo. Entonces aquí después del mínimo tiene que ser positivo, ¿no? Esa sería otra forma de verificar, ¿no? Si el punto crítico, si en ese punto crítico hay un máximo o un mínimo.